Agus. Estamos. Yo. Llueve, Yami. Sí, es tan negro el tiempo como tu corazón. ¡Ih! Si vienen por Luque desde la iglesia de Areguá a tomar la ruta hacia Capiatá, pasar el Cerro Coy unos 500 metros. Esa es la forma de llegar a un lugar sin que te envíen la ubicación. Como dice la juventud ahora. Vaya, ubicación. La ubicación. Envíame tu UBI. Repetime, pues, Yami, la otra vez la ubicación. Mira. Si vienen por Luque desde la iglesia de Areguá, tomar la ruta hacia Capiatá. Hay que ver si están aquí. Creo que esto ya es 100 metros. Una linda mañana en la ciudad de Areguá. Hoy vamos a visitar a un gran artista, un músico paraguayo, arpista, que nos representa a nivel mundial. Aproximadamente desde los 18, 19 años vive en Francia y lleva nuestra música a todos lados. Así que vamos a terminar este tema y ya iniciamos el programa el día de hoy. Todavía pues no dije más, déjame nada, vamos a empezar. Ahí está. ¿Qué tal, Luz? ¿Tranquilo, pa? ¿Camila? ¿Todo bien? ¿Qué tal, gente? Vaya, pa. Bueno, la música nuevamente nos mueve en esta mañana, así que vamos a ingresar. No sé si ingresamos por acá o por acá. Ya. Con todos ustedes, Buen día. Ismael Ledesma. Adelante. ¿Cómo le va, don Ismael? Permiso. Qué sorpresa. Miren, estoy todavía... recién me despierto. Un gusto poder visitarte. Y bueno, están bienvenidos. ¿Y este cómo se llama? Milo. Milo. Hola, Milo. Bueno, deja tranquilo a la gente. Adelante. Permiso. Vamos, Milo, vamos. Sí, qué bonito. Tranquilo. Bueno, mi casa está todavía así en construcción. Estamos ultimando los detalles. Entonces ven, la casa está un poco así vacía todavía, ¿verdad? Porque estoy preparando de a poquito alguna vez mi vuelta. Para una vez volver. Alguna vez volver. Bueno, y quiero que vos te presentes a la gente y le comentes. Bueno, buenos días, bienvenidos a mi casa aquí en Areguá. Yo soy Ismael Ledesma, vivo en Francia y estoy acá en nuestro país para realizar un concierto. Entonces vine a
a estar aquí en mi casa, donde me siento bien. Este es un lugar donde estoy preparando para volver alguna vez en nuestro país. Y bueno, les saludo con mucho cariño y así todo vestido De así entre casa. de entre casa. Bueno, vos no vas a salir, no te vayas a preocupar. Está la patrona ahí, ¿verdad? Sí, está la patrona, pero ella no quiere que se le vea. No te vayas a preocupar, no te vamos a mostrar. Pues nos sentamos, ni más. Sí, ahí está la pequeña mesa que puedo ofrecerles por ahora, ¿verdad? Porque miren, La hamaca, ¿eh? Sí. ¿Tenés hamaca también allá en Francia? bueno, fuera. Ish, como decía mi mamá. Sí, tengo también. Eso es Se ensució Milo. Bueno, ensució un poquitito. Disculpe. Y ese es un elemento que me sigue por todos lados, ¿verdad? Porque mismo allá en París, en Francia, tengo mi hamaca y bueno, y acá también. Hace parte del relax. Ismael, cuando estás sentado allá en tu hamaca en Francia, ¿verdad? Y mirás al cielo o cerrás los ojos, ¿en qué lugar de Paraguay te ubicas? Bueno, mi padre era de Zapucay, ¿verdad? Entonces, toda mi infancia y prácticamente mi adolescencia he vivido por esos lugares y lo que siempre recuerdo es la Tierra Roja de nuestro país y esos paisajes que tenemos, ¿verdad? Por allá. Y siempre pienso en mi país y en todos los colores que tenemos. Te vas directamente a la ciudad de Zapucay. Directamente porque hace parte de mi infancia. Viví mucho tiempo por allá con mi madre, con mi padre. Íbamos hasta con el tren, ¿verdad? De antes. Y era muy simpático y algo que siempre quedó en mi mente. El tren. El tren, sí. Inclusive Sí. compuse músicas que hacen evocación al tren, ¿verdad? Yo cuando iba a Argentina con mis padres, ellos eran músicos, entonces íbamos con el tren hasta Zapucay, después de Zapucay a Encarnación cruzábamos el río hasta luego llegar a Argentina. Yo hice toda un popurrí de músicas, ¿verdad? Evocando esa época. De la época del tren en Zapucay. ¿Qué año era eso, Ismael? Para ubicarnos en el tiempo. Estamos Bueno, hablando de qué año. De los 1968 más o menos. Empecé a viajar con ellos cuando tenía 5 años, o menos, ¿verdad? Pero a partir de esa época me acuerdo, 1968 para arriba, En adelante. en adelante. Tomen asiento. Miren que esas sillas son muy pesadas. Es posible. Es silla aregüeña. Esta es la Toda- famosa acá- silla bien maciza. Sí, ¿eh? aquí todo es de fabricación de Aregua. Todos los ladrillos, las ventanas, todo. Entonces, como vivo aquí ahora, o sea, quisiera vivir más adelante, compré todo de aquí y mandé construir de aquí, todos los obreros son de aquí, ¿verdad? Entonces, material de Aregua. Material de Areguache. Cuando hablamos de Ismael Ledesma, queremos hablar de su historia, ¿verdad? Queremos hablar del inicio de Ismael Ledesma. Nacés en Lambaré, ¿es así? Así es. Nací en Lambaré y en 1962 y bueno, a partir de ahí viví mi infancia también por ahí. Mi infancia fue bastante movida porque viajaba con mis padres, ellos eran músicos y desde chiquito viajaba, como decía antes, y mi adolescencia lo viví aquí en Paraguay, jugué un poco al fútbol. Jugué en ¿Profesionalmente o...? Bueno, llegué hasta la segunda división, que es Bien, jugué en 2 clubes principales que son Club Fernando Lamora y el Club Presidente Ayes, donde terminé mi carrera, ¿verdad? Jugué un tiempito en el Líbano, pero eso fuera del país, ¿verdad? Y mi vida hacía parte entre los estudios, el fútbol, la música, y también trabajé en el Banco Central del Paraguay como ordenanza. Fui subiendo así. O sea que tuve varias cosas. Varias profesiones. Varias profesiones hasta los 19 años que decidí irme. A los 19 años te vas a Francia. Me voy a Francia y me instalo ahí. Tenía ya familiares que son músicos que me invitaron y me dieron la posibilidad
de estar ahí y entonces acepté porque era un poquito el destino mío, digamos, porque como obligatoriamente fui ya designado para ser músico, tuve que decidirme a esa edad de volverme totalmente profesional. Cuando hablas de la profesión de músico, ¿verdad? Como que ya era una consecuencia al ser hijo de músico seguir la carrera, ¿verdad? ¿Pasa mucho con los músicos eso o consideras que es algo que ocurre mucho? No solamente con la música, por ejemplo, el papá de tal persona fue futbolista, sí, y ya automáticamente su hijo sigue la carrera de futbolista, ¿verdad? ¿Pasa mucho eso en la música? Te pregunto y también opino sobre eso, ¿verdad? Que veo que pasa mucho en diferentes rubros, ¿verdad? Papá músico, mamá músico, entonces es como que se inserta ese chip. Estamos en el área siempre de esa atmósfera. Por ejemplo, la mía fue estar entre músicos, vivir sus vivencias. Son momentos agradables y uno acepta, no es porque los padres te obligan, sino que uno, en mi caso, ¿verdad? Yo tenía la necesidad de sentirme libre y la manera de sentirme libre fue escogiendo esa profesión por también tener una personalidad muy independiente, ¿verdad? Pero mis hijas también están en el círculo de la música y sin que yo les haya, ¿cómo se dice? No les obligué yo, ¿verdad? ¿No les impusiste nada? No impuse nada, pero una de mis hijas, la más grande, Lena, es artista también y yo le dije, mira, la música es difícil, tiene sus dificultades, sus obstáculos. Y me dice así naturalmente, me dice, papá, no te preocupes, yo vi que vos viviste así y me gusta cómo has vivido y yo también quiero ser así. Entonces, ¿cuántos años tiene Elena? Ahora tiene 27 años y la más chica tiene 23 y también en el área del arte está, digamos, como le picó el mosquito del arte, digo yo, porque yo no les obligué a nada, les dije, mire, las dificultades, ellas vivieron conmigo las dificultades de un músico, no es fácil, sobre todo músico en el extranjero tampoco, ser paraguayo e integrarse en otra cultura, en otra sociedad, no fue nada fácil, ellas vivieron todo eso, pero a pesar de eso igual son artistas. Fuiste padre muy joven. No sé, a los 27, 28 años. Porque sos una persona joven y tu hija ya tiene, la mayor tiene... Bueno, me casé a la edad de 26 años, 27 creo, y ya tuvimos a nuestra primera hija a los 27, 28 años. Yo tengo 56 años y trato de mantenerme joven aún porque es también mi espíritu y mantengo ese espíritu deportista, esa disciplina que utilizan los deportistas, ¿verdad? Entonces trato de mantenerme joven. ¿El casamiento se da ya en Francia? Sí, me caso con mi esposa, estamos celebrando justamente 29 años de casado ahora, aquí en Areguá, y me casé con mi esposa que se llama Hélène, y ella es francesa de la ciudad de Nantes, y bueno, tuvimos 2 frutos juntos. ¿Qué es lo que más disfruta ella de la música paraguaya? Una francesa casada con un paraguayo y un gran artista como lo sos vos, ¿verdad? Bueno, creo que ella se enamoró del hombre y eso es algo muy importante. Ella no estaba atraída por la música latina, ni paraguaya, ni nada. Ella no conocía nada de ese género, ¿verdad? Ella no se enamora del artista. No, absolutamente no. Nos conocimos en una situación de trabajo, lógicamente, pero sí. La historia es personal, ¿verdad? Nunca ella me dijo que era porque yo era artista, ¿no? O sea, fue algo que para mí es muy importante porque en nuestro ambiente siempre existe esa atracción hacia el artista que brilla o en fin, en nuestro caso no fue así y para ella
yo soy un artista, pero es una profesión, ¿verdad? Pero lo que más le interesa es mi propia persona, ¿verdad? ¿Se conocen trabajando? ¿Ella también está en el rubro de la música o cómo fue? No, absolutamente. Absolutamente no. Ella no estaba en el rubro de la música, ella estaba en la parte de turismo. Y bueno, yo la conocí en un lugar en donde yo trabajaba y por ahí hubo el flechazo y nos conocimos y empezamos la aventura juntos. ¿No resistió? No fue fácil para mí. Ella resistió mucho porque fui yo el que insistía un poco, ¿verdad? ¿Y hablaba francés en esa época seguro? Claro, sí. Yo la conocí ya. Yo estudié bien la lengua ya cuando llegué, ¿verdad? Entonces me casé unos 10 años después de haber estado en Francia, ¿verdad? Entonces ya hablaba francés y a ella le intrigaba mi parte exótica también, el acento que yo tengo, cosas así. Y creo que han contribuido a unir ciertas cosas que a ella le gustaba, ¿verdad? Volviendo a lo que es tu infancia, ¿a los cuántos años nace la música y nace directamente ya con el instrumento que es el arpa? ¿O primero fue la guitarra, después fue la batería y fuiste probando varios instrumentos hasta llegar al arpa o fue de entrada al arpa? De entrada al arpa porque mi padre era arpista y estaba muy atraído yo por el instrumento y le pedí a mi papá que me enseñe y me enseñó a la edad de 5 años. 5 años. Y estudié todo lo básico, estudié con él, me pasó todas las informaciones que yo necesitaba como para empezar a ser arpista, ¿verdad? Entonces me enseñó así, como se dice, a full durante 2 meses y luego me hice solo, me volví autodidacta. Por problemas también mis padres se separaron en esa época y nos quedamos así un poco desamparados con mi madre y tuve que seguir yo de manera autodidacta. ¿De Zapucay era tu papá, me dijiste? Sí, de Zapucay. ¿Y tu mamá de dónde? Villeta. De Villeta. Sí. La ciudad industrial de Villeta. Exactamente. Y se unieron en Argentina porque mis padres vivían, emigraron, ¿verdad? En esa época de los años 50. Cuando se instaló la dictadura aquí, ellos se fueron, ¿verdad? Se fueron a la Argentina. Y ahí se conocieron, después volvieron y bueno, después nací por acá, se fueron nuevamente y así, era una ida y vuelta a Argentina entre Buenos Aires y Asunción. Vos utilizaste la palabra libre, que te consideras una persona libre, independiente, y eso vos trasladás a tu arte. Y eso es muy llamativo y es muy lindo poder disfrutar de más creaciones de la música paraguaya, porque la música paraguaya, si bien tiene sus creaciones que son realmente fantásticas, hoy podemos decir de que el legado de la música paraguaya sigue creciendo con más artistas, y no diría mejores artistas, pero más artistas se están sumando a la historia de la música paraguaya y están generando canciones y creaciones que son únicas, ¿verdad? Nosotros, como te habíamos hecho llegar unos mensajes donde te decíamos que estábamos utilizando tus creaciones y tus canciones para el programa, ¿verdad? Bamba Eixapa, y con gran agrado las personas apreciaron muchísimo, siguen apreciando y decían qué bella melodía, ¿verdad? Y lo que a donde te lleva el arpa es a lugares, ¿verdad? Sí. Bueno, mi música definitivamente es ilustrativa, ¿verdad? Porque relata prácticamente mi historia. Yo no quiero considerarme como un poeta, pero ya dijeron que más o menos mi música tiene poesía. Entonces, la diferencia que existe entre mi manera de tocar y los demás es esa, digamos que relato mi propia historia, cuento con música, es mi manera de expresión, ¿verdad? La música, y hace que tenga yo mucha sensibilidad en el sonido, es muy importante para mí, ¿verdad? Porque la música es sonido. Y hablando de sonido, y Mati, hace una pequeña interrupción, ahora tenemos un sonido de la canaleta que
que nos está generando un pequeño inconveniente, ¿verdad? Este es el sonido de la naturaleza. Sí, bueno, ¿verdad? hay que estar con ellas. Así que vamos a hacer un cambio de locación y seguimos con la historia de Ismael. Tu auto siempre te da un extra. Ponele un extra vos también. Carga los diésels S10 aditivados de Petrobras. Extra diésel S10 aditivado, calidad superior al mejor precio. Diesel Podium S10, único e incomparable. Carga siempre los diésels S10 de Petrobras. Avec le paysage, les différentes villes du coin de Paraguay. Et depuis quelques temps, ils ont introduit cette rubrique qui est interviewée. No, al metal, adentro de la canaleta. Y eso fue lo que quise hacer hace rato. Eso, sí. Y como lo pongan nomás ahí. Fueron al lago, dicen. Muerto. Igual hicimos. Ah, que hicieron. Ils ont déjà fait plusieurs fois. Ils ont des images. Sí, eso lo fue lo que Tienen quería imágenes de hacer. todas maneras. Pero O sea que a mí que me llamó mucho la Google Maps. atención. Tengo algo buenísimo para contarles, más que nada a los que todavía no se han pasado a Claro. Escuchen bien, trayendo su número a Claro prepago, les regalamos 3 GB por mes durante 3 meses. Además les regalamos WhatsApp gratis más Claro Música Libre. No esperes más, traigan su número y bienvenidos a Claro. Es simple, es claro. Fuera, Milo, fuera. No, dale, ya no va a venir, Milo. Bueno, ahora ya solucionamos el sonido de la canaleta. Para volver al tema en cuestión, ¿verdad? Cuando hicimos la interrupción, estábamos hablando de tu alma libre, de tu espíritu libre y de tu ser independiente, ¿verdad? Que a los 19 años viaja a Francia por invitación de parientes tuyos, de tu tío. Ese ya es un gran desafío de dejar todo esto, ¿verdad? Dejar tu país para ir a probar suerte, se puede decir, con la música en Francia. Claro que sí, es arriesgar su vida también, ¿verdad? Porque, bueno, mi vida fue riesgo toda mi vida. Aprendí eso con mis padres. Mis padres también pasaron momentos difíciles en su vida. La música no fue fácil, no. Mi padre nunca pudo instalarse en el circuito. Siempre fue, como se dice acá en Paraguay, comodín, peleando ahí. Mi madre también, no tuvieron el estatus de un artista, ¿verdad? Entonces, muchas cosas han contribuido también en el crecimiento mío. Quise yo darle satisfacción a ellos. Entonces creo que me formé de una manera así fuerte, viendo todas las dificultades que vivíamos de manera muy precaria. Lo digo ahí directamente ahora, ya que yo también soy una persona transparente, entonces nací en la precariedad, ¿verdad? Y supe explotar eso, digamos, supe explotar sé lo que es la necesidad y sé lo que es el sacrificio. Entonces me propuse yo desde chico avanzar y decidí yo muchas cosas. O sea, yo decido muchas cosas sobre mi vida. Hasta el destino que tengo ahora es algo que yo ya había decidido, ¿verdad? Había yo pensado progresar de alguna manera y ahora mi lucha es demostrar justamente con este programa, por ejemplo, que digo la verdad, ¿verdad? Y me gusta informar ahora a la gente que todo es posible, ¿verdad? Porque yo salgo de la precariedad.
y pude ir hasta Europa y desarrollar el arte que yo tengo, mi música, que es algo muy simple, ¿verdad? Yo aprendí la música, no hice estudios extraordinarios, pero soy músico y pude sobresalir como artista. Llegó a Paraguay el nuevo Samsung Galaxy S9 y S9 Plus, con una cámara que cambia con la luz igual que el ojo humano y te permite sacar las mejores fotos, ya sea de día con la luz brillante o de noche con muy poca luz. La cámara que cambia el slow motion a un super slow motion para que puedas captar los mejores videos en cámara lenta. La cámara que te convierte en un emoji, así podés ser vos mismo y expresarte como sos. Adquirí el tuyo y exigí siempre el sello de garantía de Samsung Paraguay. Samsung Galaxy S9 y S9 Plus. La cámara reinventada. ¡Opa! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Discúlpale a mi perro. No, yo tengo dos. Santi tiene uno. No, nosotros somos muy... Hola, chico. Un poco hinchabola, pero... Bueno. Este que vive allá contigo, es de acá. Es de acá. Ah, porque dice que la gente le lleva a su perro. No, acá y acá tenemos una persona que vive en una ausencia. Ah. Entonces, él está acá. Bueno, tengo que desfundártela, ¿no? Sí. Actualmente estoy... Te lo dejo. Me quedo sentado aquí también, ¿no? Sí. Vamos a... ¿No querés venir acá, animal? Sí. Para que se vea bien así acá. Ese asiento en Sí. algún lugar. Santi, vos no decís dónde. Ahí está súper bien. ¿Ahí? Linda luz, todo, sí. Sí. Genial. Va a hacer una pequeña introducción antes de... Tengo que afinar un poquito, ¿no? Sí. Bueno, estábamos hablando de creadores de nuestro país y como yo respeto muchísimo a José Asunción Flores, le compuse una música que se llama Flores de Asunción y es lo que les dedico a ustedes y dedico a todo el público paraguayo.
siempre te da un extra. Ponele un extra vos también. Cargá los diésels S10 aditivados de Petrobras. Extra diésel S10 aditivado, calidad superior al mejor precio. Diesel Podium S10, único e incomparable. Cargá siempre los diésels S10 de Petrobras. La música te da la posibilidad de aprender de forma independiente. El que tiene recursos puede estudiar, pero también está el caso de otros artistas paraguayos, ¿verdad? No voy a mencionar el nombre de ninguno, pero hay muchos artistas que no son estudiosos y que hoy lograron trascender y lograron el éxito, ¿verdad? Porque se propusieron sobresalir y seguir generando canciones. Sabes que, Orlando, el ser músico y ser artista es un don. Entonces, para eso uno necesita estudiar. En fin, ya la sociedad a veces te puede excluir porque no estudiaste o algo así, ¿verdad? Pero ya es un don de la naturaleza, es un don que viene de no sé de dónde. Entonces, todo eso se respeta en Europa, por ejemplo, en el mundo entero. Nacer con un don, todos quisieran tener un don, ¿verdad? Pero no todos tienen ese don. Entonces, por eso yo también me di cuenta, aprendí eso, que soy respetado hasta por un presidente de la República, a pesar de que yo no tengo diplomas, ¿verdad? Entonces, eso me hizo entender que soy alguien, ¿verdad? Alguien gracias a mí mismo. Y es la libertad que yo defiendo, ¿verdad? Y mi independencia nació ya desde chiquito. Supe desarrollarme solo, supe tomar el colectivo a la edad de 6 años. 6 años. Sí, yo ya andaba quería descubrir, por ejemplo, algo muy simpático que cuento, es que yo tomaba el colectivo en una parada y me iba hasta la otra, ¿verdad? Y me asociaba con el chofer, le invitaba yo un caramelo o algo así, yo ya era su cuate, ¿verdad? Entonces, gracias a él, yo no pagaba pasaje y me iba hasta la otra parada, y de esa manera yo descubría otras cosas, ¿verdad? O sea, no me quedé encerrado en mi casa nunca. Desde chiquito fui así y hasta hoy sigo siendo así. Donde voy, salgo y paseo y descubro todo y, en fin, me pierdo y después me encuentro nuevamente. En fin, esa es la vida que yo elegí y la que me gusta. Nos habías dicho también de que hay personas que te consideran un poeta, ¿verdad? Y nosotros, cuando escuchamos tus canciones y utilizamos tus canciones en este programa en Baeshapa con las imágenes tan lindas que tiene este país, ¿verdad? Que tiene el Paraguay, y eso anexado a tu canción, eso nos lleva y nos transporta a diferentes lugares, ¿verdad? Y a diferentes personas. Y eso es arte, eso es poesía, ¿verdad? Entonces vos decís, hay algunos que me consideran poeta. ¿Vos te consideras un poeta? Puede ser que sí, pero no sé, soy como soy simplemente, y desarrollé lo que sé hacer y escucho lo que me dice mi alma, escucho lo que me ordena mi cerebro, entonces lo transformo en música y como decía, mi música es ilustrativa, entonces escojo informaciones que yo veo y que yo quiero que se vea. Entonces, hasta en mis espectáculos trato de hacer olvidar a la gente. No soy un showman, soy un artista que da prioridad a la música, y con esa música trato de ilustrar la vida o la visión de la gente, ¿verdad? Que tengan un panorama ahí enfrente, que tengan una pantalla y que me vean y que escuchen tocar, que no me vean a mí, sino que escuchen la música y ellos hacen su propia pantalla con sus imágenes, las imágenes que les transporta mi música. Me dicen que mi música también tiene un toque de melancolía y de nostalgia. Sí, entonces, sobre todo nosotros los paraguayos somos bastante melancólicos y nostálgicos, entonces prácticamente todos los paraguayos tenemos prácticamente la misma historia, solamente vividas de otra manera, pero vivimos, creo, cosas similares. Entonces creo que mi música provoca un recuerdo de un momento. Por ejemplo, cuando toco la música que evoca el tren, la gente se acuerda cuando también viajaban en el tren. Después, cuando toco músicas de paisaje tropical, por ejemplo,
la gente ve paisajes, en fin, provoca eso mi música y es la intención mía, ¿verdad? De despertar el sentimiento de la gente. Cuando pensás en invertir en tu futuro, pensás en Lotes de Urba, con terrenos ubicados en zonas urbanas, acceso a servicios claves y cerca de todo lo que necesitas para tu comodidad. Solo tenés que llamar al 021-204-646 o al asterisco Urba para ver el terreno que deseas. Ese terreno con el que venís soñando se puede hacer realidad. Con Urba, pon los pies sobre tu tierra. Urba Inmobiliaria, traemos desarrollo. Les hablaba del tren, ¿verdad? Y hice un tema para terminar el ciclo. Compuse 4 temas dedicados a esa época mía, que era mi ida hasta Zapucay en tren, de Zapucay ir hasta Encarnación, cruzar el río y el último tren que nos llevaba, o sea, que nos llevaba hasta Buenos Aires. Y yo compuse un tema que se llama El tren para Zapucay, tren Zapucay Encarnación, cruzando el río y el último tren. Y lo que le voy a interpretar ahora es el último tren, para cerrar el ciclo de ese. Gracias, amigo.
cuesta mucho hablar después de escuchar tus canciones, Ismael. Te deja, pues, te deja algo, ¿verdad? Que tenés que ir procesando, ¿no? Sí, y eso es lo que, para desarrollar un poco la imaginación de cada uno, ¿verdad? Me gusta eso porque por fin la gente tiene tiempo de pensar un poco y de transportarse en otra cosa que no sea la vida cotidiana y demás cosas, y es un mundo paralelo, ¿verdad? Entonces eso es lo que yo trato de dar con mi música, invitarles a un mundo paralelo que es agradable. Te dije que no te iba a hacer ningún pedido. Empezaste con un tema, José Asunción Flores, El último tren, que era ese momento de niño. Y sí te quiero hacer un único pedido, ¿verdad? Vamos a ver si puedo. Una canción que te dediques vos. De todas tus creaciones, una que vos decís, me dedico a esta. Por todo mi esfuerzo y por todo lo que, Y bueno, logré. Creo que el tema que identifica un poco mi vida es el tema La balada del indio, que es prácticamente mi vida. El pequeño indio paraguayo que hace su viaje por este planeta, ¿verdad? Entonces, el que más refleja mi vida es La balada del indio.
La balada del indio. Mi vida. Llegó a Paraguay el nuevo Samsung Galaxy S9 y S9 Plus, con una cámara que cambia con la luz igual que el ojo humano y te permite sacar las mejores fotos, ya sea de día con la luz brillante o de noche con muy poca luz. La cámara que cambia el slow motion a un super slow motion para que puedas captar los mejores videos en cámara lenta. La cámara que te convierte en un emoji, así podés ser vos mismo y expresarte como sos. Adquirí el tuyo y exigí siempre el sello de garantía de Samsung Paraguay. Samsung Galaxy S9 y S9 Plus. La cámara reinventada.